El contenido de nuestro video de hoy se centrará exclusivamente en apagar nuestra mente activa, para poder alcanzar la calma y la tranquilidad necesarias para conciliar el sueño. Relájate con estas historias y cuentos que están especialmente diseñados para hacerte dormir rápido y profundamente. A través de este método podrás encontrar la paz y liberar el estrés para despegar tu mente y así poder dormir mejor y placenteramente toda la noche. Así que te invitamos a estirar tu cuerpo, cerrar tus ojos y, simplemente, dejarte llevar sin tener ninguna otra expectativa más que la de lograr un estado de relajación profunda. Era una noche de luna llena cuando María, aún sumida en la oscuridad de la pérdida, se encontraba sola en su hogar. El eco del silencio llenaba cada rincón de la casa que antes compartía con su amado esposo, Alejandro. El aroma a nostalgia se impregnaba en el aire, y el reloj marcaba los minutos con una monotonía incesante. En medio de su tristeza, María comenzó a notar extrañas coincidencias a su alrededor. Una melodía suave acariciaba sus oídos, como si el viento mismo susurrara secretos que solo ella podía comprender. En la mesita de noche, una antigua fotografía de Alejandro se iluminó con una luz tenue y cálida. Convencida de que algo más allá de lo terrenal estaba en juego, María decidió prestar atención a estas señales. En un sueño ligero, escuchó la voz de Alejandro diciéndole que debía emprender un viaje, no solo para sanar su propio dolor, sino también para descubrir el misterio que envuelve a la vida y la muerte. El primer paso de María en este viaje mágico la llevó a un parque tranquilo, donde el viento soplaba suavemente entre los árboles. Bajo el resplandor de la luna, un anciano le entregó una rosa blanca, diciendo: «El amor no conoce fronteras, ni siquiera las de la muerte». Intrigada, María se dejó guiar por las señales mientras el anciano le indicaba el camino hacia un puente antiguo que parecía flotar entre dos mundos. Con cada paso, María sentía la presencia reconfortante de Alejandro, como si estuviera a su lado, guiándola con amor desde el más allá. Al llegar al puente, la luz de la luna se reflejaba en las aguas tranquilas que fluían debajo. Allí, María vio la figura etérea de su esposo, sonriéndole con una calidez que trascendía lo terrenal. El puente se convirtió en un portal entre dos dimensiones, donde el amor perdura más allá de la vida. María comprendió que este viaje no solo era una búsqueda para sanar su propio dolor, sino también una oportunidad para descubrir la belleza eterna del amor. Con el corazón lleno de esperanza, cruzó el puente hacia un mundo donde lo increíble y lo fantástico aguardaban en cada rincón. Las señales que guiaban a María la condujeron a su propio pasado, a los recuerdos cálidos y vivos que compartió con Alejandro. Cada rincón del viaje estaba imbuido con la esencia de su amor, recordándole que, aunque Alejandro ya no estaba físicamente a su lado, su presencia perduraría a través de los momentos compartidos. María se encontró en la encantadora cafetería donde solían pasar horas conversando y riendo. El aroma del café recién preparado y la suave música de fondo evocaban recuerdos de risas compartidas y miradas llenas de complicidad. Se sintió reconfortada al recordar cómo sus manos se entrelazaban, formando un lazo que desafiaba el tiempo. Luego, las señales la llevaron a su hogar, donde la rutina cotidiana se convertía en un ballet de amor. Las paredes vibraban con la música que ambos disfrutaban, las fotografías capturaban momentos de felicidad, y los muebles contaban historias de tardes lluviosas abrazados en el sofá. Un rincón especial de la casa estaba dedicado a los sueños compartidos y las metas alcanzadas juntos. Una estantería rebosante de libros testimoniaba las noches de lectura compartida, mientras que un mapa del mundo marcaba los destinos explorados de la mano. En medio de sus recuerdos, María revivió la magia de los viajes que emprendieron juntos. Desde las calles empedradas de una pequeña ciudad europea hasta las playas de arena blanca en destinos exóticos, cada experiencia reforzaba su conexión y les recordaba la belleza efímera de la vida. Pero fue en los momentos sencillos donde la verdadera esencia de su amor brillaba con mayor intensidad. Una puesta de sol compartida en el banco del parque, la complicidad en la cocina mientras preparaban la cena,
o simplemente la sensación reconfortante de despertar junto al ser amado. Las lágrimas y las sonrisas se entrelazaban en el rostro de María mientras recordaba esos momentos. Aunque el dolor de la pérdida seguía presente, también se daba cuenta de que su amor con Alejandro trascendía el tiempo y el espacio. Con el corazón lleno de gratitud por los recuerdos, María se dispuso a continuar su viaje, sabiendo que cada paso la acercaba más a la comprensión de la vida y la muerte. Siguiendo las señales que le indicaban el camino, María llegó a un lugar mágico y surrealista, el Jardín de las Emociones. Este jardín, teñido de colores vivos y perfumado con fragancias embriagadoras, representaba la diversidad de emociones que había experimentado a lo largo de su vida con Alejandro. Caminando por senderos serpenteantes, María se encontró con parterres de flores que representaban momentos alegres y vibrantes. Allí, entre las risas compartidas y los días llenos de sol, las flores parecían bailar al ritmo de la felicidad que habían conocido juntos. Un campo de margaritas, con pétalos que se mecían al viento, simbolizaba las decisiones compartidas y las promesas de un amor eterno. Sin embargo, no todo en el jardín era luminoso. En una parte sombreada, se alzaban cipreses que representaban los momentos de tristeza y pérdida. María se detuvo frente a ellos, recordando los desafíos que enfrentaron como pareja y las lágrimas que habían compartido. La melancolía del lugar la abrazó, pero sabía que estas emociones formaban parte del tapiz completo de su historia. En el corazón del jardín, descubrió un estanque tranquilo cuyas aguas reflejaban los momentos de paz y serenidad. Aquí, el amor se manifestaba en la calma, en los momentos de complicidad silenciosa y en la comprensión mutua sin necesidad de palabras. A medida que avanzaba, llegó a un rincón lleno de mariposas multicolores que revoloteaban en torno a flores vibrantes. Este espacio representaba la renovación y la transformación que experimentaron como individuos y como pareja a lo largo de los años. La metamorfosis del amor, que florecía con cada desafío superado, se manifestaba en la delicadeza de las alas de las mariposas. En el centro del jardín, se alzaba un árbol majestuoso con ramas entrelazadas, simbolizando la conexión indestructible que compartían. Cada hoja era un recuerdo, cada raíz una experiencia compartida. Bajo la sombra reconfortante del árbol, María se sentó y reflexionó sobre la gama completa de emociones que había vivido con su esposo. Con el corazón lleno de gratitud por la riqueza de su historia, María continuó su viaje. Sabía que el jardín de las emociones era solo un capítulo en su búsqueda, pero le había enseñado que el amor verdadero abrazaba todas las facetas de la existencia. Con cada paso, el misterio de la vida y la muerte se volvía más claro, guiándola hacia una comprensión más profunda de su propósito en este viaje extraordinario. Mientras María continuaba su viaje a través de los senderos encantados, una figura misteriosa apareció en el horizonte. Entre las sombras de un bosque antiguo, surgió un hombre de mirada penetrante y una presencia reconfortante. Se presentó como Elías, un viajero de mundos interconectados que había sentido el llamado de las mismas señales que guiaban a María. Elías, con su cabello plateado y ojos llenos de sabiduría, compartió historias de su propio viaje y cómo las señales lo habían llevado a descubrimientos asombrosos. Había enfrentado pérdidas, había amado con intensidad y había encontrado respuestas en los rincones más inesperados del universo. María, dijo Elías con su voz serena, las señales nos han unido en este camino. Somos viajeros en busca de respuestas y significado. Juntos, podemos desentrañar los misterios que se presentan ante nosotros. María, aunque inicialmente cautelosa, sintió una conexión instantánea con Elías. Era como si él llevara consigo la esencia misma de la comprensión y la compañía. Decidieron unir sus destinos, compartiendo la carga de sus pérdidas y el anhelo de comprender la verdad detrás de las señales que los guiaban. Elías reveló que había atravesado el mismo puente dimensional y había explorado mundos de maravillas y desafíos. Habló de criaturas mágicas, de ciudades suspendidas en el cielo y de paisajes que desafiaban la lógica. Aunque el viaje podía ser a veces desafiante,
la recompensa estaba en la comprensión y el crecimiento personal. Juntos, María y Elías exploraron los siguientes senderos del viaje, compartiendo risas y reflexiones. A medida que avanzaban, descubrían que las señales se volvían más claras y coherentes, como si el universo mismo estuviera tejiendo un relato específicamente para ellos. En la oscuridad de la noche, con las estrellas como testigos silenciosos, María y Elías se comprometieron a seguir adelante juntos. Su unión no solo fortaleció su resolución para enfrentar los desafíos venideros, sino que también les brindó la certeza de que, en este viaje de descubrimiento, tener un compañero de confianza hacía la travesía aún más significativa. Bajo el resplandor de una noche estrellada, mientras caminaban por un bosque encantado, María decidió abrir su corazón a Elías. La confianza que había crecido entre ellos les permitía compartir sus historias más íntimas, y María anhelaba comprender mejor el propósito de su viaje. Sentados en un claro iluminado por la luz de la luna, María comenzó a narrar la dolorosa historia de la partida de Alejandro. Con lágrimas en los ojos, describió cómo él había sido arrebatado de su vida en un accidente trágico. El dolor aún resonaba en cada palabra, pero también había una determinación en su voz al hablar sobre su búsqueda de significado. Después de la muerte de Alejandro, mi vida quedó envuelta en un velo de tristeza, confesó María. Pero las señales comenzaron a aparecer, como destellos de luz en la oscuridad. Su presencia se manifestaba de maneras inexplicables, y sentía que él aún estaba cerca, guiándome hacia algo más grande. Elías escuchaba con empatía, su mirada reflejando comprensión profunda. María continuó compartiendo cómo algunas noches, en el silencio de su hogar, podía percibir su perfume favorito o escuchar la melodía de una canción que ambos amaban. Estas experiencias la llevaban a un estado de paz, como si Alejandro intentara consolarla desde el más allá. Creo que hay algo más allá de lo que podemos ver, dijo María, mirando las estrellas como buscando respuestas en ellas. Quizás Alejandro no se ha ido del todo. Tal vez esté tratando de decirme algo, guiándome en este viaje para encontrar respuestas que van más allá de la vida que conocemos. Elías asintió, compartiendo sus propias experiencias de conexión con seres queridos que habían cruzado el umbral de la muerte. Juntos, reflexionaron sobre la idea de que el amor perdura más allá de la vida física, y que la muerte puede ser solo un umbral hacia una realidad más amplia e inexplicable. En la quietud de la noche estrellada, María y Elías se abrazaron con la certeza de que este viaje no solo era un medio para sanar el dolor, sino también una oportunidad para descubrir los lazos inquebrantables que trascienden la vida y la muerte. La mañana llegó con un suave resplandor dorado, y María y Elías continuaron su viaje hacia lo desconocido. La naturaleza a su alrededor parecía cobrar vida, respondiendo al misterioso propósito que los había unido en este viaje. Mientras avanzaban por un camino bordeado de árboles centenarios, la realidad parecía diluirse, y la línea entre lo ordinario y lo mágico se volvía cada vez más tenue. El paisaje se transformó gradualmente, revelando un sendero que ascendía hacia una colina coronada por un antiguo observatorio. La estructura, cubierta de enredaderas místicas, emanaba una energía ancestral. María y Elías subieron los escalones, sintiendo que cada paso los acercaba a una comprensión más profunda. Al llegar a la cima, una vista panorámica se desplegó ante ellos. Un vasto valle se extendía bajo un cielo en constante cambio, donde nubes bailaban en formaciones caprichosas. En el horizonte, se vislumbraban montañas cubiertas de niebla, y en el centro del valle, un río de luz líquida serpenteaba en patrones intrincados. Este lugar está entre mundos, explicó Elías, su mirada fija en el horizonte. Es un punto de convergencia, donde las energías de diferentes dimensiones se entrelazan. Aquí, el velo entre la vida y la muerte es más delgado, y las respuestas que buscamos pueden revelarse. María observó el paisaje con asombro, sintiendo la conexión entre su corazón y la armonía de la naturaleza circundante. Era como si este lugar especial estuviera impregnado de la esencia misma de la existencia, un reflejo de la trama cósmica que tejía sus vidas.
En el centro del observatorio, descubrieron un antiguo libro encuadernado en cuero, titulado El tejido de la realidad. Las páginas desprendían un resplandor suave, y María sintió un impulso irresistible de abrirlo. Las palabras danzaban en las páginas, revelando historias de vidas entrelazadas, de amores que persistían más allá de la muerte y de destinos que se cruzaban en lugares inesperados. Al llegar a la última página, la escritura se desvaneció para revelar un mapa estelar brillante. Las constelaciones formaban patrones que conectaban las vidas de María y Elías, como si sus destinos estuvieran intrínsecamente ligados desde tiempos inmemoriales. «Somos parte de algo más grande», murmuró María, maravillada por la revelación. Nuestros caminos se cruzaron en este viaje, pero nuestras almas ya estaban entrelazadas mucho antes de que comenzara. Elías asintió, reconociendo la magia del momento. Juntos, decidieron seguir el mapa estelar, guiados por la certeza de que el universo conspiraba para revelarles un propósito más profundo. A medida que María y Elías seguían las pistas del mapa estelar, un nuevo desafío surgió en su camino. Se encontraron en un bosque sombrío, donde los árboles parecían susurrar historias olvidadas y la luz del sol apenas se filtraba a través de las densas ramas. En este oscuro rincón entre dimensiones, algo perturbador comenzó a manifestarse. Una sombra misteriosa se alzaba entre los árboles, moviéndose con una gracia inquietante. María y Elías, alertados por la presencia, se prepararon para lo que pudiera venir. La sombra tomó forma gradualmente, revelando una figura encapuchada de apariencia etérea. «¿Quién eres?», preguntó María, su voz resonando en el silencio del bosque. La figura respondió con un susurro melancólico. Era una entidad antigua, conocida como la sombra del olvido. Explicó que su propósito era custodiar los recuerdos y experiencias que la gente había elegido olvidar, para protegerlos de las cargas del pasado. Sin embargo, algo en el tejido del universo había perturbado su equilibrio, y la sombra del olvido había sido llamada a este lugar entre dimensiones. «El equilibrio de la memoria se ha roto», dijo la entidad. «Veo en sus corazones la búsqueda de respuestas, pero también la carga del pasado. Deben enfrentar aquello que han elegido olvidar antes de seguir adelante». María recordó momentos dolorosos que había enterrado en lo más profundo de su corazón desde la muerte de Alejandro. La sombra del olvido, con ojos que parecían contener el peso de las edades, señaló hacia un espejo etéreo que se materializó frente a ellos. En su superficie, las imágenes de eventos pasados se reflejaban con claridad. «Deben confrontar las sombras del pasado antes de continuar su viaje», advirtió la entidad. A regañadientes, María y Elías se miraron en el espejo etéreo. Viejas heridas, arrepentimientos y momentos de tristeza resurgieron, como fantasmas del pasado. La sombra del olvido observaba en silencio, como si el acto de recordar y enfrentar esas memorias fuera una tarea esencial en su viaje. A medida que las sombras del pasado se disipaban, una sensación de liberación y claridad llenó el bosque. La sombra del olvido asintió con aprobación, con un suspiro, se desvaneció entre los árboles, dejando a María y Elías con la comprensión de que la curación no solo reside en el descubrimiento de nuevas verdades, sino también en la aceptación y reconciliación con las sombras que yacen en el pasado. Con el peso del olvido levantado, María y Elías continuaron su travesía, conscientes de que cada desafío les acercaba más a la comprensión de su propósito en este viaje entre dimensiones. La senda del mapa estelar llevó a María y Elías a un lugar único y fascinante, el laberinto de las decisiones. Este intrincado entramado de pasadizos y arcos de piedra parecía desafiar la lógica misma, invitándolos a explorar los senderos de las elecciones que habían dado forma a sus vidas. A medida que avanzaban por el laberinto, se encontraron con bifurcaciones que representaban momentos cruciales en sus respectivas historias. Al doblar una esquina, María revivió la elección de casarse con Alejandro, un sendero que la llevó a la dicha y a la plenitud. Elías, por su parte, se enfrentó a la bifurcación que lo llevó a seguir la llamada de las señales, una elección que le otorgó una comprensión más profunda del universo.
Pero no todos los caminos eran tan claros. Se toparon con encrucijadas donde las sombras del pasado aún se cernían, desafiándolos a confrontar decisiones que habían dejado huellas imborrables. María se encontró con una bifurcación que representaba la oportunidad perdida de decirle a Alejandro cuánto lo amaba antes de su partida. Elías, a su vez, se vio ante la elección de abandonar un sueño que había dejado inconcluso. En el corazón del laberinto, descubrieron un atrio circular donde las decisiones convergían en una danza etérea de luces y sombras. Una figura etérea, conocida como el guardián de las elecciones, apareció frente a ellos. Con ojos que reflejaban la sabiduría de las edades, el guardián les habló sobre la trama intrincada de las elecciones y cómo cada decisión, aunque única, contribuía al tapiz más grande de la existencia. Las elecciones no son solo senderos que se bifurcan, dijo el guardián. Son hilos que tejemos en el tapiz de nuestras vidas. Cada elección, ya sea llena de luz o sombra, contribuye a la riqueza de la experiencia. María y Elías, inspirados por las palabras del guardián, decidieron abrazar cada sendero, incluso aquellos que traían dolor y arrepentimiento. Se comprometieron a aprender de sus elecciones pasadas y a utilizar esa sabiduría para forjar un futuro más consciente. Al salir del laberinto de las decisiones, María y Elías sintieron un cambio en el aire. Las estrellas parecían alinearse de una manera que indicaba que estaban más cerca de la revelación que buscaban. Con el corazón lleno de nuevas perspectivas y la determinación fortalecida, se adentraron en el próximo capítulo de su viaje, sabiendo que el conocimiento adquirido en el laberinto sería clave para desentrañar los misterios finales de este extraordinario viaje entre dimensiones. El sendero del mapa estelar condujo a María y Elías a un lugar único y enigmático, la ciudad de los espejismos. Al llegar, se encontraron con un paisaje urbano que parecía surgir de un sueño, con torres que se elevaban hacia el cielo y calles empedradas que resonaban con susurros de secretos antiguos. A medida que exploraban la ciudad, descubrieron que los edificios y calles estaban forjados con espejos mágicos que reflejaban no solo las imágenes físicas, sino también los recuerdos y emociones de quienes se aventuraban por allí. Cada esquina estaba impregnada de historias suspendidas en el tiempo, creando un laberinto de experiencias compartidas. En el corazón de la ciudad, encontraron una plaza donde un gran espejo de agua reflejaba las luces centelleantes de los edificios circundantes. Cuando se acercaron, vieron que el espejo mostraba momentos de sus propias vidas, desde la primera vez que se conocieron hasta los desafíos que habían superado juntos. De repente, una figura se materializó frente al espejo, revelando a una anciana sabia. Con una voz llena de resonancia, la anciana explicó que la ciudad de los espejismos actuaba como un archivo de las experiencias vividas, un lugar donde las verdades más profundas se manifestaban a través de los reflejos de las almas. En este lugar, la verdad no puede ocultarse, dijo la anciana. Cada espejo revela no solo lo que fue, sino también lo que podría ser. María y Elías se sumergieron en los espejos, reviviendo momentos de su pasado y vislumbrando posibles futuros. En algunos reflejos, vieron elecciones que no habían tomado, desviándose hacia destinos alternativos. En otros, observaron versiones de sí mismos que aún no habían llegado a ser. El espejo mostró a María una escena en la que expresaba sus sentimientos más profundos a Alejandro antes de su partida, desatando un torrente de emociones reprimidas. A Elías le reveló visiones de caminos que aún no había explorado, llenos de conocimientos aún por descubrir. Con cada reflejo, la ciudad de los espejismos desentrañaba capas de verdades y posibilidades. María y Elías se enfrentaron a decisiones cruciales y se sumergieron en los matices de sus propias almas. Al abandonar la ciudad, llevaban consigo las revelaciones obtenidas de los espejos. La certeza de que cada elección y experiencia formaban el tejido de sus vidas se había vuelto aún más profunda. Con el eco de las palabras de la anciana sabia resonando en sus corazones, María y Elías se prepararon para el próximo tramo del viaje, sabiendo que las respuestas finales aguardaban en el horizonte, listas para ser desveladas en el capítulo que se avecinaba. Guiados por el mapa estelar,
María y Elías llegaron al Pórtico de las Revelaciones, un lugar místico donde el velo entre dimensiones parecía ser más delgado que nunca. Ante ellos se alzaba un arco de luz resplandeciente, cuyos destellos se filtraban desde otro plano de existencia. A medida que se acercaron al pórtico, una energía palpable los envolvió, como si estuvieran a punto de cruzar una frontera entre lo conocido y lo desconocido. El arco de luz emanaba destellos que recordaban a las estrellas, y la atmósfera vibraba con una resonancia cósmica. De repente, una figura luminosa emergió del pórtico. Era una entidad etérea que irradiaba sabiduría ancestral. Se presentó como el custodio de las verdades, el guardián de los secretos más profundos del universo. Con una voz que resonaba en los corazones de María y Elías, el custodio les dijo que estaban a punto de recibir respuestas cruciales. En este pórtico, las verdades ocultas se revelan, declaró el custodio. Pero también se enfrentarán a pruebas finales, pues la comprensión plena exige coraje y sabiduría. El pórtico se iluminó con imágenes fugaces de sus vidas, mostrando momentos que habían compartido y desafíos que habían superado. María y Elías, preparados para enfrentar la siguiente fase de su travesía, cruzaron el umbral del arco de luz. Se encontraron en un espacio etéreo donde las leyes de la realidad parecían flexibles. Estrellas fugaces trazaban líneas de luz, y constelaciones danzaban en un cielo que no conocía atardecer. El custodio los guió hacia un altar de las verdades, donde un libro luminoso aguardaba, lleno de escrituras celestiales. Este libro contiene la esencia misma de su viaje, explicó el custodio. En sus páginas, encontrarán respuestas a las preguntas que han perseguido desde el inicio. María y Elías abrieron el libro, y las palabras cobraron vida ante sus ojos. Historias cósmicas se desplegaron, revelando conexiones más allá de la comprensión humana y destinos entrelazados desde épocas antiguas. Descubrieron que, en su búsqueda de respuestas, habían sido agentes de un propósito mayor, contribuyendo al equilibrio del universo. El libro también narraba el significado profundo de su encuentro. Se reveló que María y Elías eran almas gemelas, destinadas a cruzarse en este viaje entre dimensiones para aprender, sanar y contribuir a la evolución del cosmos. Al cerrar el libro, el pórtico de las revelaciones vibró con una intensidad cósmica. El custodio les habló con solemnidad: ahora han alcanzado un umbral trascendental. Regresarán al mundo con una comprensión renovada, listos para abrazar el siguiente capítulo de sus vidas. Con el conocimiento impreso en sus corazones, María y Elías se despidieron del pórtico de las revelaciones. Cruzaron de nuevo el arco de luz, conscientes de que la travesía no había llegado a su fin. Con la certeza de que estaban unidos por un destino cósmico, se dirigieron hacia el último tramo de su extraordinario viaje, listos para enfrentar cualquier desafío que les aguardara. De vuelta en el mundo que conocían, María y Elías llevaban consigo la carga de conocimientos cósmicos y la resonancia de las verdades reveladas en el pórtico de las revelaciones. El siguiente destino en su viaje se reveló como el umbral del renacer, un lugar donde las lecciones aprendidas y las revelaciones obtenidas se fundirían en una nueva comprensión de la vida y la muerte. El umbral los condujo a un paisaje sereno, donde campos de flores vibrantes se extendían hasta donde alcanzaba la vista. El sol brillaba con una luz suave y cálida, y una brisa llevaba consigo la promesa de nuevas posibilidades. En el centro del paisaje se alzaba un árbol del renacer, con ramas que parecían tocar el cielo y raíces que se hundían en la tierra como un recordatorio de la conexión entre el cielo y la tierra. María y Elías se acercaron al árbol, sintiendo una energía revitalizante que les envolvía. Bajo la sombra protectora de las ramas, se sentaron y reflexionaron sobre el viaje que los había llevado hasta ese momento. Habían enfrentado desafíos, descubierto verdades cósmicas y forjado una conexión que trascendía las limitaciones del tiempo y el espacio. De repente, una luz dorada emanó del árbol del renacer, rodeándolos con una esencia curativa. María cerró los ojos y sintió cómo las energías fluyeron a través de ella, liberándola de las cargas emocionales que había llevado consigo desde la pérdida de Alejandro.
Elías, a su lado, también experimentó una liberación, permitiendo que las sombras del pasado se disiparan ante la luz del renacer. El árbol del renacer les habló en susurros que llevaban consigo la sabiduría de las edades. En este lugar, donde las almas encuentran su renovación, han alcanzado el punto de transformación. La vida y la muerte son hilos entrelazados en el tejido de la existencia, y ustedes, viajeros de dimensiones, han tejido nuevos patrones en el universo. Con el toque sanador del árbol, María y Elías se sintieron renovados y listos para abrazar la siguiente fase de sus vidas. El umbral del renacer marcaba el final de un capítulo y el comienzo de otro, donde las experiencias compartidas y las lecciones aprendidas se convertirían en la base para un futuro lleno de significado y propósito. Dejaron el umbral del renacer con corazones ligeros y determinación renovada. A medida que se alejaban, el paisaje floreciente parecía reflejar la transformación que habían experimentado. La travesía continuaba, pero ahora, más que nunca, estaban preparados para abrazar la vida con renovada esperanza y comprensión. María y Elías dejaron atrás el umbral del renacer, llevando consigo la luz y la sabiduría que habían adquirido en su extraordinario viaje. El siguiente destino en su travesía se reveló como el sendero de la integración, un camino que los conduciría hacia la síntesis final de sus experiencias y aprendizajes. El sendero serpenteaba a través de un bosque antiguo, donde los árboles parecían vibrar con una energía que invitaba a la reflexión y a la conexión con la naturaleza misma. A medida que avanzaban, se encontraron con estanques serenos y cascadas que murmuraban secretos ancestrales. De repente, emergió ante ellos un ser resplandeciente, una manifestación de la energía cósmica que había guiado su viaje desde el principio. Este ser irradiaba una luz suave y tenía la apariencia de una mezcla de estrellas y elementos naturales. Era la síntesis, la entidad que ayudaría a María y Elías a integrar plenamente las experiencias vividas. En este sendero de la integración, aprenderán a fusionar las lecciones del pasado con la claridad del presente, dijo la síntesis con una voz que resonaba como el eco de la creación. El sendero los llevó a lugares simbólicos, donde enfrentaron desafíos que exigían la aplicación de las enseñanzas adquiridas. Se encontraron con criaturas místicas que representaban sus miedos y deseos más profundos, y a través de la comprensión y la aceptación, las criaturas se transformaron en aliados que les guiaban hacia la siguiente etapa. En una clara laguna, María y Elías participaron en un ritual de purificación, dejando atrás las últimas vestiduras de la carga emocional que habían llevado consigo. Cada gota de agua que tocaba sus cuerpos parecía llevarse consigo las últimas sombras del pasado, preparándolos para un nuevo comienzo. En el cenit del sendero, la síntesis les habló de la importancia de integrar todas las partes de sí mismos, de reconocer la dualidad de la vida y la muerte, del dolor y la alegría. Les enseñó a abrazar la totalidad de su existencia, reconociendo que cada experiencia, independientemente de su naturaleza, contribuía al tapiz único de sus vidas. Al final del sendero de la integración, María y Elías se encontraron de nuevo en el punto de partida, pero ahora con una comprensión más profunda y una conexión más fuerte entre ellos y con el universo. Se abrazaron con gratitud por el viaje compartido y la evolución que habían experimentado juntos. Con la certeza de que estaban preparados para el siguiente capítulo de sus vidas, María y Elías se despidieron del sendero de la integración. El horizonte se abría ante ellos, invitándolos a explorar nuevas fronteras de significado y descubrimiento. La travesía continuaba, pero ahora, más que nunca, lo hacían como seres plenamente integrados, listos para enfrentar el misterio de la vida y la muerte con corazones abiertos y mentes enriquecidas. El último capítulo de la travesía de María y Elías los llevó de vuelta a la realidad que conocían, pero esta vez, con corazones transformados y una comprensión más profunda de la vida, la muerte y la conexión entre ambos. Habían explorado mundos mágicos, enfrentado desafíos cósmicos y descubierto verdades universales. El regreso fue tan tranquilo como el amanecer en el que comenzó su viaje. María y Elías caminaron juntos por senderos familiares, ahora vistos con ojos renovados.
A medida que se acercaban al puente donde todo empezó, el resplandor de la luna se reflejaba en el agua, recordándoles el momento en que María sintió por primera vez las señales que la guiaban. Frente al puente, una figura etérea apareció. Era la manifestación de la energía cósmica que los había guiado en su viaje. La figura sonrió con una mezcla de sabiduría y ternura, reconociendo el crecimiento y la transformación que María y Elías habían experimentado. Su viaje ha llegado a su fin, pero las enseñanzas que han adquirido perdurarán en sus corazones, dijo la figura cósmica. La vida y la muerte son entrelazadas danzas, y ustedes han aprendido a bailar con ellas. María y Elías se miraron el uno al otro con gratitud y amor. El puente, ahora iluminado con una luz etérea, parecía ser el vínculo entre dos mundos, el tangible y el místico. Con paso firme, cruzaron el puente de regreso al mundo conocido, llevando consigo las lecciones aprendidas, las conexiones fortalecidas y la promesa de un futuro lleno de significado. A medida que desaparecían en el horizonte, la figura cósmica susurró al viento, que la luz de su viaje ilumine siempre su camino. Y así, María y Elías se adentraron en el siguiente capítulo de sus vidas, con la certeza de que el misterio de la existencia continuaba, pero ahora, equipados con la sabiduría adquirida, estaban listos para abrazar cada momento con gratitud y amor.